¿Cómo están? Buenos días. Les saludo con afecto y le agradezco al comité organizador por la invitación a participar en este congreso. La idea de realizar esta plática nació de la necesidad de dar a conocer a ustedes lo que hemos visto en el Instituto de Rehabilitación, de conocer el daño que está teniendo el nervio periférico en los pacientes post-COVID, y que han llegado al área de rehabilitación para solicitar un servicio, ya que esta enfermedad está siendo muy discapacitante. ¿Cuáles serán los objetivos de la plática? Pues una pequeña introducción al tema, las causas y secuelas que involucran el nervio periférico en la enfermedad post-COVID y casos clínicos en pacientes que se tuvieron en correlación con el servicio de electromiografía en el instituto, y conocer también los cambios iniciales que hay en las fibras musculares. El virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, ha causado un gran impacto en la salud humana en todo el mundo. Ha afectado a gran número de personas, ha causado formas graves de la enfermedad y por lo cual está dejando secuelas en la salud a largo plazo, de las cuales vamos a platicar en un momento. Esta enfermedad fue identificada en diciembre de 2019 en Wuhan, China. Para el 11 de marzo de 2020 se estableció por la misma Organización Mundial de la Salud como una emergencia pública de origen internacional. Aunque la enfermedad por coronavirus 2019 se manifiesta principalmente con una infección pulmonar con síntomas que van desde una infección leve desde las vías respiratorias hasta una neumonía grave y síndrome de dificultad respiratoria aguda, existen otras afectaciones extrapulmonares como las que involucran a múltiples sistemas, dentro de ellos el sistema musculoesquelético y en específico el sistema nervioso periférico. La infección por el virus SARS-CoV-2 induce una respuesta inflamatoria sistémica que permite la entrada directa del virus a múltiples sistemas que también expresan la enfermedad de la enzima convertidora de la angiotensina 2, como las células del miocardio, las células epiteliales renales y las células endoteliales de múltiples órganos, lo que puede explicar las manifestaciones extrapulmonares asociadas como en el sistema musculoesquelético, en donde estos hallazgos indican que la membrana sinovial y el hueso cortical son sitios potenciales de infección directa por el SARS-CoV-2 después del sistema respiratorio superior. Entonces, esto aumenta el número de pacientes con secuelas neuromusculares que a largo plazo se hacen más evidentes, y la OMS pretende determinar el porcentaje de pacientes que sufren efectos a largo plazo, el tiempo que persisten y la causa por la cual se produce. Entonces, a menudo van a empezar a presentar deficiencias funcionales y estos pacientes van a requerir rehabilitación. Podemos determinar dentro de los pacientes gravemente enfermos y que requieren hospitalización para su tratamiento un 14%. Dentro de estos hay un subgrupo que involucra el 6% y serán los que experimenten insuficiencia respiratoria aguda y requieran asistencia mecánica ventilatoria a su ingreso a una unidad de cuidados intensivos, y serán los que presenten complicaciones neurológicas afectando al sistema nervioso central y al periférico. La hospitalización prolongada puede en sí conducir a una anomalía del nervio periférico debido a una polineuropatía secundaria a una posición prolongada del paciente. Antes de entrar al tema de lleno, hagamos un recordatorio rápido sobre la anatomía del nervio periférico, el cual está constituido por fibras nerviosas individuales llamadas axones, que están envueltos por una vaina de tejido conectivo llamada endoneuro. Se agrupan en varios axones dentro de una segunda vaina de tejido conectivo denominada
perinegro para formar un fascículo nervioso, el cual va a encerrarse en una vaina fibrosa conocida como epineuro. Recordemos que el perineuro es el que proporciona resistencia a una tracción del nervio. Un sistema interno de vasos sanguíneos dentro del epineuro, perineuro y endoneuro proporciona oxígeno y nutrientes al nervio. Un nervio normal, valorado por ecografía, lo vamos a valorar con un contorno ovoide uniforme. Esto se va a valorar en el eje corto y va a ser el aspecto característico que refleja la literatura de un panal de abeja, la cual su arquitectura fascicular va a estar homogénea y se demuestra intacta. Los fascículos nerviosos van a reconocerse hipoecoicos y van a estar rodeados por el epineuro, que se va a mostrar hiperecogénico. Se obtienen imágenes también en el eje largo, en donde se va a demostrar la continuidad del fascículo nervioso. Dentro de la etiología que afecta al nervio periférico están las causas por traumatismo cerrado, derivándose por tracción o compresión, representando la tercera causa de daño al nervio con una prevalencia del 1 al 3.8%. Entonces entendamos que el concepto de neuropatía periférica como un término amplio que se va a referir a la presentación clínica de anormalidades sensoriales, como es dolor, parestesia, entumecimiento o debilidad motora en la distribución de espiral de un nervio, y puede ser la causa de anormalidades en cualquiera de sus componentes básicos estructurales, como son la mielina y el axón. Se han identificado diversas alteraciones que involucran al nervio periférico en los pacientes que tuvieron la enfermedad COVID-19 y las cuales estuvieron en una unidad de cuidados intensivos o que permanecieron por mucho tiempo en la posición de decúbito prono, que se determinó en la unidad de cuidados intensivos, que ayudaba a mejorar la oxigenación y la supervivencia de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, secundaria a la infección COVID-19. Aquí, como está representado en el esquema, tenemos 3 puntos de afectación, de los cuales por la posición de decúbito tuvieron problemas, van a tener y tuvieron problemas los pacientes que estudiamos. Y debido a que solo entra el personal de salud indispensable a valorar a los pacientes en estado crítico, era nula la participación del profesional encargado de la rehabilitación. Por lo tanto, no era posible prevenir las complicaciones de la posición prona, como era la obstrucción de las vías respiratorias, las lesiones por presión y las plexopatías braquiales. Las medidas preventivas tienden a emplear técnicas de respiración, la descarga de puntos de presión y la tracción en el hombro mientras se inclina y rota la cabeza, así como evitar contracturas de hombro y cadera cuando el paciente está en decúbito prono. Y como vemos aquí, el paciente es movido en bloque y no se le están cuidando sus puntos de presión. La rotación externa y la abducción del brazo mayor de 90 grados y la flexión lateral del cuello hace el lado opuesto, la tracción lateral del cuello hacia el lado opuesto son los factores de riesgo más frecuentes asociados para elongación y o tracción del plexo braquial. En esta posición de prono también puede suceder la compresión entre lo que es la clavícula y la primera costilla, los cuales son los responsables de las plexopatías. La localización superficial del tronco superior del plexo braquial en el área supraclavicular lo hace susceptible a lesiones por compresión o tracción. Durante la posición que debe tener el paciente en decúbito prono es un promedio de 12 a 16 horas por lo menos.
Estos pacientes deben ser cambiados por lo menos 2 veces a la semana, al día, y estos pacientes pues no eran cambiados en por lo menos 24 horas en los cuidados intensivos, y haciendo también movimientos periódicos de la cabeza y las extremidades. Esta es una imagen de resonancia magnética en el plano coronal con ponderación de agua para evidenciar el engrosamiento que tiene el plexo braquial en este tipo de pacientes. Entonces, la lesión del plexo se va a dar por tracción, estiramiento o por compresión. Bien, pasemos ahora a los casos clínicos que valoramos en conjunto con el servicio de electromiografía del Instituto de Rehabilitación, en colaboración con la doctora Escobar, jefe de servicio del área de electrodiagnóstico. Este bien es un paciente que tiene las iniciales JMRF, la cual tuvo una alteración de plexo braquial. Es un paciente masculino de 49 años de edad, antecedentes de intubación por COVID-19, pronado durante 10 días en el centro City Banamex, estancia hospitalaria de 51 días. Él fue egresado, y cuando es egresado de la terapia intensiva y ya es egresado a casa, el paciente refiere no poder mover el hombro y el codo izquierdo. A la exploración física refiere dolor 6 de 10, debilidad de todo el miembro torácico izquierdo, con disestesia en región distal del segundo, tercer y cuarto dedos de mano izquierda y cara anterior de antebrazo, por lo cual es enviado al servicio de ultrasonido para revisión de mango rotador. No encontramos ninguna alteración, por lo cual se le interroga y se le decide revisar el plexo braquial de acuerdo a la sintomatología que presentaba. Actualmente el paciente refiere mejoría del dolor un 40%, pero continúa con disminución de la fuerza hasta el nivel del codo. Y su diagnóstico fue lesión de plexo braquial sin recuperación. El plexo, aquí son unas imágenes que se le tomaron al paciente del plexo braquial del lado izquierdo, y solo recordamos como puntos de referencia que el plexo braquial se forma por la red de ramas ventrales de las 4 raíces cervicales inferiores C5, C6, C7, C8 y la primera raíz torácica de T1 extendiéndose desde la columna cervical hasta su distribución por toda la extremidad superior. Las raíces detrás del músculo escaleno y medio adyacente a la arteria subclavia. En este caso clínico se localizaron las raíces de C5, C6, C7 y C8, no mostrando desorganización de las raíces. Descendemos e identificamos a los troncos, el superior, el medio y el inferior, ya empezaban a mostrar cambios de desorganización, pero donde fueron más evidentes estos cambios fue en el volumen y alteración de los fascículos, que fue en los fascículos lateral, posterior y medial, en donde ya el engrosamiento de los fascículos era evidente. Recordemos que por su relación con la arteria axilar, los cordones o fascículos se denominan lateral por estar formado por divisiones anteriores del tronco superior y medio, y el fascículo posterior está formado por la unión de las divisiones posteriores de los 3 troncos, y el fascículo medial, que es uno solo. El estudio de electromiografía mostró alteración de plexo braquial izquierdo a nivel de fascículos, con mayor alteración del fascículo lateral y posterior. Esta es una representación esquemática de otras posibles zonas de compresión de las lesiones del nervio periférico de las extremidades superiores asociadas con la composición de decúbito prono. En este ejemplo de la literatura se pueden identificar el nervio cubital a la altura del codo y
También podemos identificar, como en este caso, el nervio mediano a la altura del túnel del carpo. Esto es una paciente que también tuvo COVID, pero es una paciente que no tuvo una posición de cúbito prono, pero sin embargo se está identificando que también se está afectando el nervio mediano como uno de los puntos claves de compresión o de afectación del nervio periférico. Con el segundo caso es una colega médico con iniciales AMR, en donde su afectación fue más el nervio femorocutáneo. Esta es una paciente femenino de 49 años de edad, la cual también fue diagnosticada en diciembre de 2020. Salió positiva a COVID-19, la cual requirió antecedentes de intubación y la cual fue pronada durante 10 días en el Centro Médico La Raza. Tuvo una estancia hospitalaria de 45 días. A su egreso refiere dolor en la región inguinal bilateral, acentuado en el lado derecho, con debilidad en la cintura pélvica y pierna derecha, por lo cual es referida al instituto para su rehabilitación. A la exploración física encontramos unas extremidades inferiores íntegras, simétricas, con descamación en la piel de predominio distal, onicomicosis de primer dedo bilateral, presenta dedos en garra en pie derecho, camina con andadera, una andadera convencional, y la paciente ya presenta tendencia a la anteroflexión del cuello y una marcada cifosis torácica. También disminución de la fuerza en extremidades inferiores. La paciente es diagnosticada con un diagnóstico de polineuropatía mixta motora y sensitiva de tipo axonal en extremidades inferiores. Solo un recordatorio de la localización del nervio femorocutáneo. Él está formado por las raíces, por las divisiones posteriores de los nervios espinales L2 y L3. El nervio emerge del borde lateral del músculo iliosoas por debajo del ligamento iliolumbar y luego recorre lateralmente alrededor del músculo ilíaco profundo y fascia lata. La neuropatía del nervio cutáneo femoral o lateral, también conocida como meralgia parestésica, puede ocurrir en la posición de decúbito prono que comprime el nervio a nivel del muslo. En esta paciente ya empezábamos a ver una alteración de tamaño en el nervio femorocutáneo. Identificamos que en este tipo de pacientes el estudio de conducción nerviosa se considera el estándar de oro para el diagnóstico de neuropatía debido a su naturaleza objetiva, así como los resultados confiables obtenidos en la evaluación de la función de los nervios periféricos. A esta paciente se complementa con estudios de potenciales somatosensoriales del nervio femorocutáneo, ya que no fue realizada la electromiografía por presentar dolor y alteración sensitiva del lado derecho, que se encuentra mostrada en la gráfica del círculo rojo. Vemos como las ondas son muy cortas y son pequeñas. Entonces, el nervio femoral cutáneo presentó entonces alteraciones de sensibilidad. En esta misma paciente se le revisó el trayecto del nervio peroneo por la debilidad identificada en la extremidad inferior derecha y se ve que el nervio peroneo es el más afectado de la extremidad inferior. Este sufre frecuentemente lesiones por compresión. Recordamos que el nervio peroneo se deriva de la división lateral del nervio ciático en el muslo distal y se divide en dos ramas, una superficial y una profunda. En casos crónicos y de compresiones severas, no hay recuperación y la atrofia puede ser más notoria, como en esta imagen, que el nervio peroneo perdió completamente su morfología ovoide y solo se identifica
una desorganización y una hipocogenicidad. La evaluación clínica orienta principalmente al diagnóstico, desde observar la posición de pie, la imposibilidad de la dorsiflexión y la extensión de los dedos, la debilidad o ausencia de los movimientos musculares y las zonas de hipoestesia que refieren los pacientes, y estos se manifiestan en localización anterolateral de la pierna y el pie. Pruebas complementarias de los estudios de electrodiagnóstico lo confirman. El nervio sural también es un nervio sensorial en la región posterior de la pierna. Está formado por las ramas del nervio tibial y el nervio peroneo común. Viaja dentro del tejido subcutáneo adyacente a la pequeña vena safena, y en esta paciente su morfología estaba conservada. Son las neuroconducciones motoras del nervio peroneo de la paciente, y de las cuales disminuyen la amplitud en todos los estímulos de manera bilateral. Y también se ve que hay un patrón neuropático, que hay una interferencia en la electromiografía del músculo tibial anterior derecho. Este es un patrón normal y este es un patrón anormal. Entonces vemos cómo está la interferencia alterada en esta paciente. En el círculo rojo se encuentra el ejemplo de cómo se disminuye la amplitud en el estímulo proximal, o también llamado bloqueo de la conducción en el nervio tibial izquierdo. En el lado derecho no hay bloqueo, pero sí hay disminución y amplitud proximal. Esto es una ecografía de la misma paciente valorada en el muslo derecho, específicamente en el vasto externo, vasto intermedio, en donde se identifica que ha perdido el volumen adecuado y las interfaces entre las fibras musculares, las cuales se ven hiperecogénicas. Esto se ha confundido mucho con edema, pero aquí hay una pérdida de la elasticidad de la fibra muscular, y por tanto es más contráctil y está poco relajado. También a nivel de la pierna se le hizo una ecografía en donde se identifica que estaba inflamada la grasa subcutánea por delante del músculo tibial anterior, y entonces de la pierna derecha. Entonces en esta paciente se concluyó como se había comentado, la polineuropatía mixta motora y sensitiva de tipo axonal en extremidades inferiores sin recuperación. Este es el último caso, es otro caso de nervio peroneo. Ese también fue un colega médico con siglas ACE, y es un masculino de 42 años de edad, médico de profesión, el cual salió positivo en enero del 2021. Tuvo antecedentes de intubación por insuficiencia respiratoria aguda, pronados durante 10 días en el centro médico La Raza. Su estancia hospitalaria fue de 45 días y es egresado con dolor en la región inguinal izquierda, debilidad de extremidades y cintura pélvica, y una marcha atáxica. Él tiene una neuropatía de nervio peroneo izquierdo mixta, que es desmielinizante, y también tiene degeneración axonal. Tiene un patrón miopático en músculo deltoides. Por las características de la marcha decidimos explorar la cara posterior del muslo, identificando el nervio ciático ovoide hiperecogénico sin alteraciones de volumen. Sin embargo, en el nervio peroneo y nervio tibial ya empezaron a mostrarse cambios de volumen con un epineuro hiperecogénico, y ya alteración en la estructura de los fascículos. Esto es a la altura de la fosa popliteal. La conducción nerviosa sensitiva estuvo en un rango normal para ambos peroneos, pero no así
las neuroconducciones motoras del nervio peroneo con latencias prolongadas, amplitud disminuida y velocidades de conducción nerviosa disminuida para el peroneo izquierdo. Bien, las secuelas musculares a largo plazo por COVID-19 incluyen también sarcopenia y caquexia, que se han descrito en este tipo de pacientes con la enfermedad prolongada. La sarcopenia o miopenia se define como la pérdida de músculo típicamente asociada con el envejecimiento, aunque otros factores contribuyentes incluyen la inactividad y la mala nutrición. La caquexia implica atrofia muscular secundaria a una enfermedad crónica, como vemos en el ejemplo de nuestro paciente, que está la pérdida de la interfaz y la elasticidad de las fibras. Esto es un eje corto del músculo glúteo. A este paciente le complementamos con tomografía para determinar la alteración entre músculo y grasa utilizando un software de análisis de porcentaje y que mide las diferencias entre las densidades relacionadas con grasa, músculo y hueso. Y también se hicieron reformateos para hacer un comparativo de dónde estaba la pérdida de volumen y se aplica el análisis de las densidades obtenidas en una tabla predeterminada, encontrando que no hay una alteración del equilibrio entre la distribución de la grasa del músculo con la grasa, una alteración del equilibrio entre la distribución de la grasa y el músculo, solo pérdida de volumen de los músculos de manera generalizada, pero no hubo alteración en cambio de ello. Por tal motivo, también nos surge la duda y nos vamos a revisar la literatura de qué es lo que está pasando en el músculo. Y se revisa este artículo, lo que nos dice que los hallazgos histológicos de las fibras musculares de pacientes que tuvieron COVID-19 se van a encontrar solo, o se encontraron solo fibras necróticas dispersas, como son en estas puntas de flecha, en ausencia de un infiltrado inflamatorio. Entonces hay mayor aumento de fibras necróticas fagocitadas en esta imagen y no había trombos ni infiltraciones inflamatorias en los vasos. Entonces los hallazgos pueden ser secundarios a la tormenta de liberación de citoquinas en lugar de la infección viral dentro de estos tejidos. La fisiopatología de la miopatía asociada al SARS-CoV-2 es poco conocida. Se ha considerado la posibilidad de infección muscular por el virus SARS-CoV-2. El músculo expresa la enzima convertidora de la angiotensina 2 como receptor de la superficie celular para la entrada de estas células al huésped. En 4 casos de 26 necropsias de pacientes infectados por COVID-19 se encontró ARN del SARS-CoV-2 en el músculo del diafragma. Estas son parte de las bibliografías que se revisaron para comentar lo que pasa en el músculo. Y ya para terminar, las lesiones del nervio periférico se van a clasificar o se van a identificar de acuerdo a una tabla en donde se vierte de acuerdo a dos autores cómo está la afectación nerviosa y cómo va a ser el pronóstico de estos. Y entonces concluimos que la neuropatía periférica podrá considerarse como una nueva característica de la enfermedad COVID-19. La lesión del nervio periférico relacionada con el posicionamiento prono de cúbito prono generalmente dará como resultado neuropraxia o axonopnesis, y la gravedad de la lesión está en función del número de axones seccionados. Un axón puede seccionarse por compresión y también por tracción.
La secuela muscular a largo plazo dará caquexia. Y bien, agradezco su atención y dejo mi correo electrónico para alguna duda o comentario. Gracias.